porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día, con el Padre Marcos Galvis. Señor, si quieres, puedes curarme. Jesús extendió la mano y lo tocó, diciéndole: sí quiero, queda curado. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Sean bienvenidos, amados hermanos, a la meditación de la Palabra de Dios. Evangelio de San Mateo, capítulo 8, versículo 1 y siguiente, nos muestra el momento en el que había mucha gente con Jesús y había un leproso. La gente mantenía la distancia. La gente, aunque estaba con Jesús, viendo a Jesús, compartiendo con él, se mantenía distante. El leproso no perdió el tiempo como la gente. El leproso se acercó a Jesús para pedirle ser curado. Esa es la diferencia entre la gente que se acerca a Jesús como un turista que da una vuelta y se va, y el cristiano que realmente siente el mugre, siente el pecado, siente la lepra y se acerca a decirle al Señor: sáname, estoy sucio, sáname, estoy leproso. Que ustedes y yo en este día podamos aprender del leproso. No solamente es estar al lado de Jesús, no solamente es seguir a Jesús, es acercarse a Él. Y Jesús lo envía para limpiar de la lepra al sacerdote. ¿Y qué tiene que ver el sacerdote con el leproso? Que Jesús enseña que el sacerdote le ha dado el poder para quitar el mugre, el pecado que representa la lepra. Oído al tambor, paren la oreja. Mateo 8, 1 al 4. Los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. Lectura del libro del Génesis. Cuando Abraham tenía 99 años, se le apareció el Señor y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Camina en mi presencia y séme fiel. Cumple mi alianza tú y tu posteridad, de generación en generación. La alianza que hago contigo y tus descendientes y que tienen que cumplir consiste en que todos sus hijos varones sean circuncidados. Sarai, tu esposa, ya no se llamará Sarai, sino Sara. La bendeciré y ella te dará un hijo, y yo lo bendeciré. De él nacerán pueblos y reyes de naciones. Abraham se postró en tierra y se puso a reír, diciendo en su interior: ¿podrá un hombre de 100 años tener un hijo? ¿Y Sara a sus 90 podrá dar a luz? Entonces Abraham le dijo a Dios: me conformo con que le conserves la vida a Ismael. Dios le respondió: Sara, tu esposa, te dará un hijo y le pondrás por nombre Isaac. Con él y con sus descendientes estableceré mi alianza, una alianza perpetua. En cuanto a Ismael, también te he escuchado. Lo bendeciré, lo engrandeceré y haré que su descendencia sea muy numerosa. Engendrará 12 príncipes y será padre de un gran pueblo. Pero mi alianza la estableceré con Isaac,
el que Sara te dará a luz el año que viene por estas fechas. Y cuando Dios terminó de hablar con Abraham, se retiró. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo responderemos todos: dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Todos: dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerá del fruto de su trabajo, será dichoso, le irá bien. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Su mujer como vid fecunda en medio de su casa, sus hijos como renuevos de olivo alrededor de su mesa. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Esta es la bendición del Señor que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús bajó de la montaña, lo iba siguiendo una gran multitud. De pronto se le acercó un leproso, se postró ante él y le dijo: Señor, si quieres, puedes curarme. Jesús extendió la mano y lo tocó, diciéndole: Sí quiero, queda curado. Inmediatamente quedó limpio de la lepra. Jesús le dijo: No le vayas a contar esto a nadie, pero ve ahora a presentarte al sacerdote y lleva la ofrenda prescrita por Moisés para probar tu curación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en este día invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista, pidámosle al Espíritu Santo que nos acompañe, que prepare nuestro corazón y nuestra mente, el terreno donde vamos a sembrar la semilla de su palabra, que nos haga tierra fértil. Pidámosle al Espíritu Santo en este día que nos dé la gracia que le dio al leproso de en medio de la multitud acercarse a Jesús. La palabra de Dios nos relata hoy que este leproso se acercó a Jesús. Miren, los leprosos no podían acercarse a los sanos. Tenían que estar lejos de la ciudad. Al leproso no le importaron los prejuicios. Al leproso no le importaron las normas. Al leproso no le importó nada, solo acercarse a Jesús. Pidámosle al Espíritu Santo que a nosotros no nos impida nada acercarnos a Él. Que si el trabajo, que si los hijos, que si la familia, que si las cosas que debemos hacer en ocasiones nos impiden acercarnos a Jesús. Que ustedes y yo rompamos las barreras. Que ustedes y yo tengamos la gracia de poder dejar de lado cualquier prejuicio, cualquier qué dirán, cualquier situación humana a la hora de acercarnos a Jesús.
y podamos unirnos a Él. Digamos todos juntos: Santo y Divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les saluda el Padre Marcos Galvis. Un abrazo en la distancia para cada uno de ustedes, hermanitos. Hoy es 25 de junio. Quedan pocos días para que se termine este mes. Le damos gracias a Dios por la vida. Le damos gracias a Dios por este encuentro, por esta oportunidad que nos permite vivir. Le damos gracias a Dios porque en este día nos da una oportunidad para existir. Hermanos, en este día la palabra de Dios nos va a mostrar un leproso, pero no un leproso cualquiera, un leproso que se quería curar, un leproso que se quería sanar. Leprosos en el tiempo de Cristo había muchos, leprosos en el tiempo del Señor habían bastantes, pero leprosos que se querían sanar, hoy la palabra de Dios nos presenta a uno. ¿Y qué hizo el leproso cuando se quería sanar? Se acercó a Jesús, lo buscó a Él. Podemos decir, enfermos hay muchos, personas con situaciones de lepra hay bastantes, pero personas que se quieran sanar del pecado, que se quieran sanar de la lepra, hay pocos. La lepra en el pueblo de Israel representa el pecado. Cuando una persona padecía de lepra, era considerada una persona pecadora, tan pecadora que tenían que sacarla lejos del pueblo, tenía que vivir lejos del pueblo. Y cuando iba caminando, debía llevar una campanita diciendo soy leproso, para que la gente se apartara. Los que le iban a dar comida le dejaban por allá la comida tirada. La lepra. Y entonces la palabra de Dios nos muestra a este leproso que sí se quería sanar. Por eso cuando en el momento de ser curado, Jesús le dice, vaya a presentarte al sacerdote. El sacerdote era el que hacía la expiación para que se le quitara el pecado. El sacerdote era el que hacía la expiación para que Dios perdonara el pecado. Esa era la función del sacerdote. Estaba leproso, se le pasaba la lepra y ya para quedar purificado, para quedar puro y poder ingresar en el pueblo, iba al sacerdote. Entonces la palabra de Dios nos muestra a un enfermo de pecado que se quería curar. ¿Y por qué hago hincapié en esto? Porque resulta que hay mucha gente que está viviendo en pecado pero no se quiere curar. Aunque usted le diga la forma, aunque usted le diga la manera, aunque usted le diga la medicina, dicen yo vivo bien así, yo nací así y así me muero, yo estoy bien así, muchas gracias, es que yo no quiero cambiar con mi vida, es que yo quiero seguir siendo el mismo. Por más que usted le diga, no quiere que la lepra se le quite. Quiere vivir con esa hediondez, porque la lepra era hedionda, porque la lepra era la enfermedad cuando la carne se podría, y eso se puraba, botaba muchas sustancias que olían mal. Un leproso olía mal. Así la persona cuando vive en el pecado vive mal, vive oliendo mal, y dice, pues yo no me quiero curar, pues yo no me quiero sanar, yo quiero seguir siendo el mismo, yo quiero vivir de la misma manera. Esos leprosos no se quieren sanar. Pero si hay alguna persona que se quiera sanar de la lepra, del pecado, escucha esta palabra. Pero si hay alguna persona que se quiera sanar de la lepra del pecado, debe oír esta palabra. Y la palabra de hoy está tomada de San Mateo, capítulo 8, versículo 1 y siguiente. Mateo 8:1 nos relata el encuentro que tuvo un leproso que se quería sanar con Jesucristo. Si alguna persona está escuchando la palabra de hoy y dice, pues yo tengo un pecado, mi pecado es este, yo me quiero sanar, aquí la palabra de Dios hoy nos va a dar la receta.
Hoy nos va a dar la fórmula. Pero si alguna persona dice, pues yo tengo un pecado y yo no me quiero sanar, pues entonces, ¿para qué escucha la palabra de Dios? Hoy la palabra de Dios va a ser para las personas que se quieren sanar. Padre, yo me quiero sanar. Bueno, entonces escuche la palabra de Dios. Entonces yo no me quiero sanar. Por lo menos escuche entonces la palabra de Dios para ver si en el camino a usted le sucede la conversión y se puede sanar. Oye, escucha, pare la oreja. San Mateo capítulo 8, versículo 1 y siguiente. Oído al tambor, paren la oreja. Los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. En aquel tiempo, cuando Jesús bajó de la montaña, ¿dónde estaba Jesús? En la montaña. ¿Qué hacía Jesús en la montaña, en el monte? Orar. Jesús subía al monte a hacer oración. Bajó de allá. Lo iba siguiendo una gran multitud. Me llama la atención esta parte del Evangelio. A Jesús lo seguía una gran multitud. La gran multitud que seguía a Jesús, no todos estaban por ser curados, no todos estaban por ser sanados. Lo seguían. ¿Para dónde va Vicente? Para allá, para donde va la gente. En la Iglesia Católica hay una gran multitud de personas siguiendo a Jesús. Pero en medio de esa multitud hay pocos como leproso que buscan la sanación de Jesús. Una cosa es seguir a Jesús y otra cosa es buscar la ayuda de Jesús. Dentro de la multitud había muchos enfermos y de aquí en adelante el Evangelio mañana nos va a hablar la hija de Jairo. Nos va a mostrar diferentes curaciones. Mucha gente seguía a Jesús y con este leproso se inaugura una serie de milagros que Jesús va a realizar. Pero solamente un leproso de medio de la multitud le pidió sanación. En español hay muchos cristianos, hay muchos católicos. Los católicos somos bastantes. Pero los que realmente quieren que Jesús les sane del pecado son pocos. Por eso usted puede ver a los católicos en los bares, a los católicos en los antros, a los católicos en las discotecas, a los católicos jugando gallos, a los católicos en las barajas, a los católicos en los lugares esos donde hay chicas de las que les pagan, los católicos robando, los católicos en la cárcel. Católicos hay muchos, pero católicos que busquen a Cristo como el leproso, uno en medio de tanta gente, uno en medio de una multitud. Fíjense, a Jesús lo seguía mucha gente, como hoy día, pero realmente personas que quieran cambiar su vida son pocas. Fíjense en el leproso. De pronto se le acercó un leproso. Se le acercó un leproso. El leproso estaba distante. La gente que seguía a Jesús estaba distante. ¿Qué fue lo diferente que hizo el leproso? Se le acercó. ¿Qué es lo que tiene que hacer el católico que está en el vicio, que está en el pecado? Acercarse. Y dice la palabra de Dios, se le acercó, no dice un hombre cualquiera, dice un leproso. Y un leproso era una persona considerada pecadora, una persona excluida, una persona apartada. Tuvo una iniciativa y fue acercarse a Jesús. Tenía encima una hediondez grande. Tenía encima una carga muy pesada. Y esa hediondez y esa carga muy pesada estaba representada por el pecado. Y el leproso se acercó a Jesús. ¿Para qué se acercó? Se postró ante él y le dijo, no le importó que lo corrieran, no le importó que le echaran piedra, que le echaran palo, que lo expulsaran. Se acercó y se le postró a los pies a Jesús. Aquí para las personas que dicen, es que yo soy católico, pero yo soy católico light. Yo soy un cristiano moderno. Ay, como un cristiano moderno, de esos que no van a misa, de esos que rezan en la casa.
Yo soy un católico moderno, de esos que ya no leen la Biblia, de esos que quieren que la misa cambie y que sea más corta. Yo soy un católico moderno, entre menos oración mejor. Yo soy un catequista moderno, de esos que a los niños no les enseñan ya la Biblia. Yo soy un catequizando moderno, de esos que ya no lo que tenga que ver con la Biblia, no. Tanto que en la catequesis muchos han sacado la palabra de Dios y han puesto otros cuentos, otros libros, otras situaciones. Yo soy un católico moderno. Y los católicos modernos están alrededor de Jesús, pero no se acercan a Él. Esta persona que tenía lepra sí se acercó a Jesús, sí lo buscó, sí se acercó a Él. Escuchen, presten atención. Señor, y le dijo, Señor, si quieres, puedes curarme. Señor, si quieres, puedes curarme. El leproso no le impuso a Jesús nada. Estaba enfermo. Y le dijo, si quieres, puedes curarme. Si a ti te parece, si a ti te va bien, puedes curarme. Si quieres, no le impuso nada. A veces nosotros los cristianos nos acercamos a Jesús tan desesperados imponiéndole, tiene que hacer esto, Señor, si usted no hace esto, me voy de la iglesia, me aparto, ya no creo más en ti. ¿Y usted por qué se alejó? Porque un día yo le pedí a Dios que me hiciera un milagrito y no me lo hizo, por eso me alejé de Dios. Oye, aprenda la humildad del leproso. Se acercó a Jesús, puso su frente en la tierra y le dijo, si puedes, si quieres, puedes curarme. Miren la respuesta. Jesús extendió la mano, lo tocó, cosa que estaba prohibida tocar un leproso porque quedaba contaminado, y le dijo, si quiero, queda curado. ¿Por qué el leproso recibió el sí quiero de Jesús? Porque se acercó a Él, porque se postró a sus pies. Las demás personas que pudieron estar enfermas, ¿por qué no fueron curadas? Porque no se acercaron a Jesús. ¿Pudieron haber más leprosos? Sí. ¿Pudieron haber más enfermos? Sí. ¿Cuáles fueron los que Jesús sanó? Los que se acercaron a Él. El verbo acercarse en la Biblia es dicho muchas veces para que ustedes y yo podamos acercarnos a Él, no alejarnos. Si ustedes y yo nos alejamos, no podemos tener las bendiciones que Dios nos regala. Y muchos católicos se alejan de Jesús, se alejan de la oración, se alejan de la misa, se alejan del grupo de movimiento de apostolado donde estaba, se alejan de la catequesis, se alejan de la misa. Mire, ahorita con esta excusa del virus, de la pandemia, es que la pandemia, tengo que alejarme de la iglesia. No, ¿por qué? Porque me contagio. ¿Y cuál es el problema? Me muero. ¿Y cuál es el problema? Y si me muero, pues ¿cuál es el problema? No va a resucitar con Cristo. No podemos alejarnos de Jesús. Mientras que la palabra de Dios dice, el enfermo, el leproso se acercó a Jesús, parece que nosotros entendemos, debemos alejarnos de Cristo, alejarnos del Señor. Entre más lejos, mejor. Yo quiero vivir lejos. Yo quiero apartarme. Yo veo los toros desde la barrera, desde lejos. Ningún compromiso, ninguna actividad. Y me llama la atención de este evangelio cómo el hombre quedando limpio, Jesús lo manda al sacerdote. Realmente el hombre quería curarse y por eso buscó a Jesús, se acercó a Él. A veces nosotros queremos de parte de Dios una ayuda, queremos un milagro, pero ni siquiera nos acercamos a Él. Ni siquiera nos acercamos a su presencia. El Santísimo está solo, nadie va a hacer oración. Inmediatamente quedó limpio de la lepra. Jesús le dijo, no le vayas a contar esto a nadie. Todo el mundo lo estaba viendo. Había quedado impuro. Y Jesús le dijo, no digas nada. Eso es una experiencia que usted vivió. No tiene por qué estarla contando. Pero
ve ahora a presentarse al sacerdote. Y me llama la atención cuando Jesús le dice, no le digas a nadie. La otra gente que estaba siguiendo a Jesús, ¿por qué no se dio cuenta? La otra gente que estaba siguiendo a Jesús, ¿por qué no lo notó? ¿Se da cuenta que la gente seguía a Jesús pero de muy lejos? Es como los que cuando aquí en Venezuela, cuando hay un funeral, cuando alguien muere y traen al muerto a la iglesia, la gente se queda en la plaza sentada. Pasan solamente los familiares del difunto a la misa y después de ahí la gente le acompaña. Esos están de bulto, esos son como unos bultos. Dicen que vienen a seguir a Jesús, pero lo hacen de lejos. El leproso quedó curado, nadie se dio cuenta. Jesús le dijo a él, no se lo diga a nadie, no se lo cuente a nadie. Pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y lleva la ofrenda prescrita por Moisés para probar tu curación. Y Jesús lo manda ante el sacerdote. ¿Por qué si Jesús lo había sanado de la lepra y era pecado, lo mandó ante el sacerdote? ¿Por qué? ¿No les parece extraño? ¿No les parece curioso? Que Jesús lo curó. ¿Y qué necesidad tenía el leproso de ir donde el sacerdote si ya estaba curado? Si ya estaba sano. ¿Por qué el leproso fue enviado al sacerdote? ¿No les cuestiona? ¿Por qué el leproso fue enviado a esta persona si ya Jesús le había curado? Si ya Jesús le había sanado. ¿Por qué? Oye, Levíticos, vamos a leer Levíticos 5:5 para que ustedes vean qué hacía el sacerdote. Escuchen. El que es culpable en uno de estos casos, confesará aquello en que ha pecado, y como sacrificio de reparación por el pecado cometido, llevará a Yahvé una hembra de ganado menor, oveja o cabra, como sacrificio por el pecado, y el sacerdote hará por él la expiación de su pecado. Levítico 16:32. Oigan la importancia del sacerdote. Levítico 16:32. Hará la expiación el sacerdote ungido y de manos consagradas para el sacerdocio como su padre, como sucesor de su padre. Él vestirá vestiduras de lino, las vestirá sagradas. Oye, Jesús mandó al leproso ante el sacerdote porque el sacerdote era la persona que se le decía, usted estaba limpio, usted está impuro, y si estaba limpio tenía que ofrecer un sacrificio por esa lepra, porque estaba purificado. En el Nuevo Testamento Jesús envía a los sacerdotes, sí, pero Jesús ordena a los nuevos sacerdotes. San Juan 20:23 dice, a quienes ustedes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes no se los perdonen, les quedan sin perdonar. ¿De qué habla este evangelio de hoy? De la confesión. Muchas personas cargadas de pecado no se han confesado. La lepra era pecado y el pecado se confiesa. Y si usted quiere estar cerca de Jesús, si usted quiere salir del pecado, debes hacer un examen de conciencia y confesarte. La palabra de Dios hoy nos enseña a todos que debemos buscar a Jesús, no como la gente que se acerca a las cosas de Dios y mira todo de lejos, como el leproso, que el leproso sí se acercó a Jesús, sí tuvo un contacto con el Señor, y Jesús le concedió el milagro de ser curado, y luego lo mandó al sacerdote. Luego del milagro le dijo, vaya a purificarte con el sacerdote. Que ustedes y yo podamos en este día tener amor, cariño por la sagrada confesión y podamos acercarnos a Jesucristo. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes.
Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios le bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. No falten. Los esperamos. Hola, sé que te gusta oír la palabra de Dios, por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de YouTube, Padre Marcos Galvis. No se le olvide darle a la campanita, donde vas a recibir videos, enseñanza de temas de la palabra de Dios. También vas a recibir el Evangelio del día. Luego, puede darle me gusta a nuestra página en Facebook, Padre Marcos Galvis, y también nos puede seguir en Twitter, Padre Marcos Galvis. Estos enlaces los encontrarás en la descripción del video.